Bueno chicos, vamos a comenzar. Ya está grabando muy bien. A ver, entonces, ahorita el compañero Boada me está solicitando ayuda con lo que respecta a estas líneas de código, que básicamente es el uso de clases, ¿no? El uso de clases, en este caso, para convertir o transformar. Primero, lo que estamos haciendo aquí es creando métodos constructores. Todos estos son métodos constructores, desde aquí hasta acá, que es el último, el que estaba declarado como vacío, ¿no es cierto? Entonces, la clase que les había explicado esto, yo les había manifestado que, primero, los métodos constructores son reconocidos por qué. Porque tienen el nombre de la clase. Tienen el mismo nombre de la clase. Entonces, se dan cuenta, todos los nombres constructores o todos los métodos constructores tienen el mismo nombre de mi clase. El que empieza en la línea 7, 11, 15, 19 y 23, todos tienen el mismo nombre. Luego decíamos que en este caso a eso se le conoce o se le puede conocer como sobrecarga de métodos. En este caso, sobrecarga de métodos constructores, que es básicamente lo mismo, ¿no? El uso de un mismo nombre, de un mismo nombre para varios métodos, en este caso varios métodos constructores. Estamos sobrecargando los constructores. Pero usted al momento de sobrecargar necesita hacer diferencia en la declaración de parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros son los que declaramos dentro de los paréntesis al definir el método. Entonces, si hablamos del primer constructor, hablaríamos que declaramos dos parámetros integer de tipo entero. Luego en el siguiente método constructor declaramos dos parámetros, uno de tipo entero y el otro de tipo integer. Y ahí es cuando necesitamos transformar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la línea número 5, mire, ¿qué es lo que pasa aquí? En este caso, el número 1 está declarado como valor entero. Entonces, en el caso del primer método constructor no tenemos tema. ¿Por qué? Porque este es integer y le asigno al atributo de clase que también es integer. Entonces, en este caso no es necesario pues modificarlo, transformarlo, ni mucho menos. En el caso del siguiente método constructor sí es necesario transformar. ¿Por qué? Porque es un decimal, es un double y le tenemos que transformar a entero. Entonces, mire, esa es la línea número 12 lo que estamos viendo, ¿no es cierto? El problema que tenemos. Y si no le transforma el doble, igual si va. Ya, veamos qué pasa. Pero lo que le Como transforma. son números, no creo porque yo sí. Es mi duda. A ver, vamos paso a paso, ¿ya? A ver, primero, ¿qué pasa si es que yo no transformo? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa si yo no transformo? En el caso de que yo no transforme, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acuerdan en matemáticas lo que se decía? Tiene que sumar peras con peras, manzana con manzana, y aquí es 1. Chévere, ahí está. Entonces, mire, si yo le estoy poniendo aquí, en este caso, un valor, le estoy asignando un valor que estoy declarando como doble. ¿Qué significa esto? Que al momento de enviar el parámetro yo le voy a enviar un valor decimal y le voy a asignar a un valor entero, entonces no puedo, porque por el principio que le digo, que se debe asignar enteros con enteros, doubles con doubles, string con string. No puedo asignarle un valor tipo doble a un tipo integer. Y es por eso que en este caso lo hemos transformado. Entonces, primero, no sé si les expliqué esto del API de Java a ustedes. Vamos a ocupar de una vez la clase del día de hoy para explicarles un poco sobre lo que es el API de Java. Una pregunta. ¿Y si ahí mismo le transforman los dos en doble? ¿Se puede? Perdón, si ahí mismo Les transforma en doble. Digamos los dos doble lo que prácticamente hizo abajo. Pues uno y después. no entiendo la pregunta. O sea, digo que a los dos les puedes poner doble. Ah, aquí Ajá. le pongo como doble. No. Abajo. Sí, Eso a los dos doble. ya, mire, esa es otra de las cosas. Hablando de eso, también igual, hay que considerar que nosotros debemos declarar, por ejemplo, bueno, la sobrecarga de métodos constructores se puede efectuar sin ningún problema n cantidad de veces.
¿Cuál es la condición? Que no coincida en su número y en su tipo. Sí, ¿qué significa esto? Que por ejemplo yo tengo métodos constructores declarado dos parámetros, dos parámetros, dos parámetros, dos parámetros y dos parámetros hasta aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso declaro un integer y un integer. En el caso de acá defino un double y un integer. Ah, por ley tiene que ser así. En este caso declaro un double y un double. Sí, entonces, claro, pues dije, a ver, dígame, ¿qué pasó aquí? Aquí está mal incluso porque voy a corregirle de una vez ya que le detecté. Aquí debería ser 1, ¿no? Sí, sí, eso estaba mal. Ahorita me doy cuenta, ¿no? No me di cuenta. El de arriba también ha estado porque ya le vi. Pero ya, en todo caso, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo básicamente es, mire, tenemos varios métodos constructores con dos parámetros. Dos parámetros. Pero al momento de cambiarle el tipo de dato y que no sea exacto entre constructores, ya son diferentes. ¿Por qué? Vamos a ver, esto se hace más bien dentro del main. Vamos a ver, voy a borrar todo esto que hemos visto, por supuesto. Y vamos a crear un objeto de la clase calculadora, porque esto se entiende mejor al momento de crear los objetos, ¿no? Entonces, si yo creo de la clase calculadora un objeto al cual le vamos a llamar obj y vamos a... Sí, vamos a sí, calculadora y listo. Estamos utilizando, ¿cuál método constructor utilizamos? El vacío, ¿no es cierto? Este de aquí. Pero, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo, mire, si yo utilizo un integer y un integer, tengo que enviarle aquí un valor entero y un valor entero. Se acabó. ¿Qué método constructor utilizo? Este método constructor, ¿no es cierto? El que está de las 7 a la 10. Perfecto. Ahora, si quiero utilizar este, no puedo primero porque tengo que corregirle. En este caso, voy a implementarlo, luego les explico lo del API de Java, pero me hacen acuerdo porque de una vez para explicarles todo esto, ¿no? Les explico luego el proceso de ¿cómo se llama? De transformación. En este caso, voy a utilizar este método constructor. ¿Cómo sé que voy a utilizar este método constructor? ¿Por qué? Acá le voy a enviar un decimal y un entero, 2.5 y 5. Entonces, en un caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este 2.5 le estoy enviando a mi método constructor. En este caso, tengo implementado el método constructor, que es este básicamente. Si yo le comento esto y le grabo mi clase, mire, automáticamente, ¿qué es lo que me dice? Exacto. Dice, no suteable constructor found calculadora. No existe este método constructor que te permita recibir un double. Mire, y en la primera línea mismo lo dice. Dice double y int. Double int. O sea, no tienes un método constructor que te permita recibir ese tipo de información. ¿Sí se da cuenta? Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es eso, ¿no? Aquí, creando un método constructor el cual me permita recibir dos valores. Uno tipo double y uno tipo entero. Luego el siguiente, mire, es el que está recibiendo. Sí, le pongo 2. Pero igual, el método constructor que utilizo ahora es este de aquí. ¿Sí? Del 15 al 18, correcto. Mire, automáticamente me aparece un error. Dice que no tengo el método constructor que le permite crear objetos con esos datos, con esos argumentos. Entonces, eso fue una de las clases que ya vimos, donde creábamos el objeto y pasábamos los argumentos en los parámetros que están declarados. Entonces aquí habíamos creado un sinnúmero de métodos constructores sobrecargados. Sí, sobrecargados. Ahora, vamos a analizar un poquito más, vamos a ir un poco más allá. Y en este caso dice, pero profe, ¿qué es lo que hace estas líneas de acá? ¿Qué es lo que hace estas líneas de acá? Porque básicamente yo le podría decir, mire, lo que hace de forma sencilla y simple es transformar un tipo de dato que es double a entero. Eso es lo que hace. Sí, eso es lo que hace. Pero vamos a ir un poquito más allá. Para esto, nosotros ya habíamos visto la clase anterior que tenemos lo que es los métodos y atributos tipo estáticos. Decía,
El static hace que el método le pertenezca a la clase y no al objeto o a la instancia de la clase. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito que yo no necesito crear un objeto para poder acceder a estos métodos. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí no tenemos métodos estáticos. Por ejemplo, yo podría declarar este método como estático, pero mejor este. Probar rangos o el sumar. Por ejemplo, miren, yo por ponerles el ejemplo nada más. Yo le puedo declarar a este método como estático. Public static void. Perdón. Integer está bien. Ya, ¿qué es lo que me dice aquí? Que no puedo utilizar, bueno, eso también era uno de los que les decía, que no puedo utilizar un método, dentro de un método estático solo puedo utilizar métodos estáticos. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, voy a hacerle una public static. Les convierto en estáticos. ¿Cuál era el principio de los estáticos? Que se convertían en constantes, ¿no es cierto? O podrían ser constantes. En este caso le voy a hacer, pero solamente para que ustedes vean nada más. Solo para que ustedes vean. O sea, para que ustedes vean cuál es el comportamiento en este caso de este método, ¿no? Miren, si yo ya, está grabado ahí. Yo le puedo, pues profe, ¿le puedo utilizar ese método estático? Por supuesto. ¿Por qué? Porque decía que el método estático puede ser utilizado tanto para la instancia como para la clase. Entonces, mire, yo al objeto le creé mi objeto, le di mis valores y luego le digo, llámame ¿cómo se llama? El método sumar, pero este no le voy a poder visualizar si no le envío dentro de un SAO, ¿no es cierto? Así que vamos a ponerle ahí. Y le voy a ejecutar, vamos a ver. Y error. Vamos a ver por qué se produjo el error. Por el 2.5. Dice input for string, main number. Ya, en alguno de esos tenemos el error. 2.5. Vamos a dejarle ahí. Y el 5.4. Bueno, me está dando el error al momento de transformar. Igual le vamos a transformar, no es el punto que quiero demostrarles ahorita, por eso no le corregimos, ¿no? En este caso, mire, sí se sumó. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque estoy utilizando mi objeto. Pero si yo, por ejemplo, quiero crear una instancia, o sea, si yo quiero, en este caso, no declarar el objeto, sino quiero utilizarlo directamente, yo puedo decir calculadora punto sumar. Mire, me aparece el método. ¿Por qué? Porque se convirtió en estático, lo convertí en estático. Al momento de convertirlo a estático, yo ya no necesito crear una instancia para poder utilizar el método, porque este método ya le pertenece a la clase y no a la instancia como estaba antes. Digamos en papel más práctico esto. Es que sí. Miren, como les decía, yo en primero a los chicos de primero que les di de fundamentos, yo trabajaba con métodos estáticos. O sea, yo les hacía declarar una clase y aquí les llenaba solo de métodos. Como está aquí, mire. Está una clase, un método, otro método. Y tengo, bueno, no tengo ahorita aquí, pero sí creo que tengo. Miren, aquí está, hasta el ejemplo para que lo puedan ver. Tengo los modelos, miren. Y ahí está, dice bucles for, bucles while, conceptos básicos. Empecemos desde conceptos básicos. Miren, conceptos básicos desde un hola mundo, por ejemplo. ¿Sí se fija? ¿Sí? Entonces ahí está public static, void y hola mundo. Entonces yo le instancio la clase, ni siquiera la instancio. ¿Por qué? Déjenme ver. ¿Qué pasó? Package, fundamentos. Ya, si yo quisiera utilizar cualquiera de estas, miren, ahí están algunas clases, ¿se fijan? Entonces lo que yo les decía a los chicos, miren, yo aquí simplemente vamos acá y en este caso, modelo, conceptos básicos, no, asterisco. Miren,
Si se da cuenta, la última clase que he visto ha sido bucles while, haciendo el ejercicio del número capicua. Pero si yo quiero llamar a ese de conceptos básicos, simplemente pongo conceptos básicos, que es el nombre de mi clase, y le llamo al que yo quiera. Por ejemplo, al hola mundo. ¿Sí? Le ejecuto y ahí está, hola, mire, incluso ahí dice, ¿no? Hola mundo desde un método estático. Sí. Pero, por ejemplo, yo les hice implementar un menú. Pero yo no lo he implementado. Qué mala cosa. Pero, por ejemplo, sí debo tener implementado en alguno de estos. Porque por lo menos yo les implemento en uno y luego les envío a hacer en el resto. Capicua. Datos. ¿Cómo se me estaba dañando la compu? No, aquí está. Mire. Entonces, por ejemplo, tengo implementado el MDI. Entonces, en vez de llamar al método como tal, yo llamo al MDI. Y ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de ejecutar ya puedo acceder a todos los componentes de mi clase, por ejemplo. ¿Sí? Quiero utilizar datos personales, doble de una edad, refrigerios de estudiantes, el hola mundo, el promedio de 5 valores, suma de 2 valores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, yo les creo menús para cada uno de estos y al final les integro todo y les mantengo dentro de un bucle. Y mientras no se dé clic en salir, o sea, se mantiene dentro del bucle y puedo utilizar cualquiera de las funciones que están dentro de mí. O sea, ese es o sea, dice, me acuerdo que me preguntan, profe, ahora, ¿es mejor utilizar un método estático? Para este caso, sí. Para este caso, genial. ¿Por qué? ¿Por qué no les daba acá? Porque en este caso, si nosotros nos ponemos ¿cómo se llama?, analizar un poco la clase, yo solamente definí mi clase y directo creé métodos. ¿Por qué? Porque no veíamos conceptos de atributos, de métodos constructores, de métodos getters, de métodos setters. Entonces, yo directamente puedo utilizar ¿cómo se llama?, los métodos estáticos, ¿no? Y puedo declarar variables como estáticas también, para utilizarles en toda mi clase. Sí. Pero para programación orientada a objetos de pronto no nos va a ser muy útil. ¿Por qué no nos va a ser muy útil? Porque nosotros necesitamos crear instancias de clase. Necesitamos crear objetos en base a la plantilla, en base a nuestra definición de la clase. Pero depende del caso, le podremos o no utilizar. Sí. O sea, ya con los conceptos ustedes claros pueden ver si es pertinente o necesario crear los métodos, en este caso estáticos. Miren, ¿cómo se puede crear un método estático? ¿Cuándo se debe crear un método estático? Pues en este caso no es tan difícil, el ejemplo justamente lo vamos a analizar con la calculadora. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando métodos tipo estáticos. En el integer, por ejemplo, al momento de ocupar, mire, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Primero, estoy utilizando mi clase integer. Luego estoy utilizando un método que se llama parseInt. El parseInt es un método, vamos de una vez, al API de Java. Vamos al API de Java. Mire, es parte del API de Java. Exactamente. Vamos al API de Java. Si ustedes se fijaron, solamente puse en el navegador, le puse API Java y buscar. La primera opción me salió y le elegí esa opción. Entonces, el API de Java básicamente es una colección de clases que nosotros tenemos disponibles para poder utilizar cuando programemos. Entonces, profe, aquí está la clase integer. Pues por supuesto, si yo busco aquí integer, aquí voy a encontrar la clase integer. Dice 8 de 9, me dice. Ha tenido 9 búsquedas. Pero tenemos el atomic integer, el interarray y no sé qué más. Mira, aquí está la clase integer, como tal cual como la estamos ocupando. Ahora, a esta ahí tenemos que analizarle un poquito más. Y de hecho, esta clase no la hemos tenido, creo, como ustedes. Miren, primero, ¿qué es lo que dice que es de esta clase? La clase dice que está dentro del paquete Java y .lang. Ese se viene precargado ya dentro del JDK.
O sea, al momento de instalar se importan, digamos, esas librerías y dentro de esas librerías está la clase integer, por tanto puede ocupar usted esa clase. Ahora, ¿qué es lo que dice? El nombre de la clase dice ya, se llama, mire, lo que le decía, no, es una clase. No es un tipo de dato, sino es una clase. La clase se llama integer. Luego dice, mire, aquí se produce algo interesante y eso también deben poder aprender a leer esto porque en algún momento ustedes van a tener que consultar y de pronto interpretar todo esto que les estoy indicando ahorita. ¿Qué es? Por ejemplo, dice, estamos dentro de la clase .java.lang y object. Este object, voy a abrirle en otra clase, en otra pestaña, es otra clase. Es una clase, se llama object. Esta clase object básicamente es una clase que en este caso se le conoce como la clase cósmica. Denme un minutito, por favor. Vamos a continuar, chicos. ¿Está grabando? Ya, muy bien. Entonces, esta clase básicamente es la clase, también conocida como la superclase o la clase cósmica. O la clase madre, la clase de todas las clases prácticamente. ¿Por qué es esta la clase de todas las clases? Porque al momento de usted crear o utilizar cualquier clase, todas las clases heredan de la clase object. Todas. Sí. Una clase dentro de otra clase. Exacto. Estamos utilizando herencia, que eso ya hemos de ver más adelante. Pero es como que yo soy tu padre y tengo varios hijos. Sí, o sea, es como ustedes, ya, ustedes son mis hijos, todos ustedes son mis hijos, pero cada quien tiene sus atributos propios de cada uno, ¿no es cierto? Es como padre, igual, ustedes tienen un padre, tienen una madre, tienen atributos de papá, tienen atributos de mamá, de papá, ¿cierto? En herencia, bueno, en lo que es herencia, hablamos de herencia múltiple y herencia compuesta y herencia no sé cuánto, no nos vamos a meter mucho en eso. En este caso, lo único que quiero que entiendan es que esta clase básicamente es la clase de todas las clases. Si nosotros nos vamos a ver acá en los ejemplos que hemos venido utilizando, por ejemplo, en este objeto de la clase de la clase calculadora, fíjese usted, al momento de ponerle obj punto, no sé si ustedes se fijan, pero me aparece un montón de métodos que yo no los implementé, que dentro de mi definición de clase no está. Si se fijan, por ejemplo, esta que dice equals, getClass, hashcode, notified, bueno, y otros, el toString, wait y un montón. ¿De dónde aparecieron esos métodos? De la clase cósmica, correcto. De ahí, y lo demuestro, miren, y lo demuestro. En este caso, vamos a irnos al API y aquí nosotros, esto de como conocimiento general. Dentro del API va a estar una descripción completa de las clases, de todas las clases que podemos utilizar. Por ejemplo, dice aquí que es una clase tipo public llamada object. Entonces, y ahí está la descripción, ¿no? Para las personas que sepan inglés. Dice class object is root. Mire, esta es una palabra clave, que es el root, es como el superusuario, digamos, es algo super, como lo que le decía. La clase cósmica. Está la descripción de la clase, está dentro de qué JDK ha sido desplegada, está el summary de constructores. Sí, o sea, un resumen de constructores, solamente tiene un constructor definido, que sería vacío, un vacío. Sí. De hecho, de aquí es lo que se hereda, lo que les decía, cuando veíamos métodos constructores. Un método constructor no es necesario que se lo defina. ¿Por qué? Porque ya lo hereda el vacío. ¿Sí? Tenemos el summary, el resumen de los métodos. Y este ya es el interesante. ¿Se acuerdan de los métodos que habíamos visto antes? El equals, por ejemplo, recuerdo claramente. El getClass, el hashcode, el notifall, el toString. Tenemos el wait. Y ahí, mire, ahí está, ¿no? Wait esperando un tipo de dato tipo long y otro teniendo un integer y un long. Y ahí está, mire,
se hereda automáticamente de esta clase. Entonces, todas las clases que usted vaya creando dentro de Java se van a heredar de esta clase, a no ser de que luego le cambien, ¿no? Pero bueno, de momento siempre ha funcionado así. Entonces tenemos una descripción de todos los métodos, no los vamos a analizar, vamos a irnos ahora a la clase string, que es la que le íbamos a utilizar, analizar, porque así como la clase object, nosotros podemos ver dentro de esta descripción, bueno, primero, ¿qué es una clase de tipo final? ¿Se acuerdan que les decía, el static se usa para una clase tipo constante? Pero en este caso la palabra final viene a ser algo similar a lo que es el static. También me ayuda a convertir en este caso una clase en tipo final, o sea, en una constante, básicamente. Una constante, pero en clases. Recuerden que las clases son tipos de datos estructurados. O sea, es como un tipo de dato complejo, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo está declarando como final, o sea, le está haciendo constante, o sea, le está diciendo, esta clase la vas a poder utilizar sin necesidad de instanciarla. ¿Estamos? Tenemos una pequeña descripción, que ya la vemos ahí, está dentro del JDK1, tenemos el file summary. ¿Por qué no tenemos un resumen de métodos constructores? Un summary de métodos constructores. Porque esta clase es de tipo final, es de tipo final. ¿Qué significaba? Que o sea, no necesito instanciarla para ocuparla. Eso es lo que significa. Sí, tipo final, final. Bueno, luego tenemos el file summary que en este caso, bueno, son datos que están declarados como static. Mire, aquí sí estamos declarando datos como static. Y en este caso tenemos una que se llama max value, min value, size, type y, bueno, bytes. Tenemos un constructor summary que sí me está permitiendo crear valores con este constructor, que en este caso recibe dos tipos de datos tipo int, que este tipo int sí es un tipo de dato, que es un tipo de dato primitivo, de tipo integer, y este de acá que es un string, bueno, ya me fui a la string, perdón. ¿Value qué es? Value es un nombre de una variable, en este caso es un nombre de una variable, sí, que dice value, o sea, el tipo de dato es tipo entero, pero el value es como cualquier valor. O sea, es una variable. ¿Sí? Entonces, eso también pilas, ¿no, chicos? Estos son parámetros, lo que se define, lo que definimos también nosotros. Lo que se define dentro de los paréntesis siempre se lo conoce como parámetros. O sea, declaramos parámetros dentro de los métodos. Pilas con eso. Entonces, aquí estamos declarando parámetros dentro de los métodos. Vamos a lo que les quería explicar, que sería el method summary. En este caso, method summary. Nosotros tenemos el resumen de los métodos, que es donde yo puedo ver la información sobre los métodos que yo puedo utilizar de esa clase. ¿Cuál fue el que le utilizamos nosotros? Fue si es que no me equivoco, es el parseInt. Es este de aquí, parseInt. ¿Qué es lo que dice que hace este método parseInt? Primero, mire lo que tenemos acá. Declara un tipo de variable, o más bien, retorna un tipo de variable static de tipo entero. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice que necesita este método parseInt? Está declarado con un parámetro tipo string. Entonces, mire, yo no puedo enviarle un tipo de dato entero. Bueno, perdón, entero no tiene ni sentido porque lo va a transformar entero, o sea, no tiene ni sentido. Pero digamos, un tipo double no le puedo enviar un tipo double. Pero ahora, profe, ¿cómo le transformo ahí si necesito un string? Entonces ahí necesito de la otra clase, de la clase string. Mire, ¿qué es lo que dice que es la clase string? Bueno, ahí está igual, lo mismo que ya les había explicado, está heredando de la clase object, está dentro del java.lang, y la descripción, el método constructor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos directamente a los summaries. A ver, método summary, ya, aquí tenemos un método que se conoce como
value of. Value of. Si se dan cuenta que hay un montón. Mire, ahí están. Son un montón. Aquí sí son un montón. ¿Para qué me sirve el value of? Mire, primero, dice que para transformarle a string. Esta columna de acá, fíjese, la columna de acá, static string. ¿Qué significa? Es el retorno. O sea, el método me va a devolver un tipo de dato string. Sí. Eso tienen que estar pendientes, ¿no? El tipo de dato que retorna. Entonces, este método me retorna, primero, un tipo de dato string. Y ahí sí ya depende del parámetro que se defina. Por ejemplo, yo tengo aquí uno que me recibe un tipo de dato booleano. ¿Es el que necesito? ¿Cuál es el que necesito? Este de aquí, ¿verdad? Ya, ¿qué es lo que dice? Retorna un string representado por un tipo double. Entonces, ¿qué es lo que tengo que darle yo? Un tipo de dato tipo double. Para que ese le transforme a string. O sea, le transforma a string, ¿por qué? Porque se le está retornando un tipo de dato string. Y si quisiera un double, o sea, digamos de string a retornarle a double, ¿se puede o no? A ver, de string a double. Ya, entonces, mire, ya, sí se podrá. Vamos a ver si se puede. Yo les digo sí, les anticipo ya de por sí, sí. Pero ¿cuál sería la lógica de ustedes? Miren, buscar aquí la clase double. Ya se me fue. Por acá estaba. ABC. Más abajo está, ¿no? Ahí está, ahí está. Igual, vamos a los métodos. Entonces, aquí hay un método, igual, mire, dentro de lo que es el resumen de métodos, tenemos uno que se llama parse double. Vamos a ver. Parse double. ¿Qué es lo que dice este parse double? Que retorna un tipo de dato double. Sí, tipo de dato primitivo double. ¿Y qué es lo que dice? Return a new double, initializate, value, represented, no sé qué más. Desde un string. O sea, usted debe darle el valor tipo double en un tipo de dato string y del string le retorna, le transforma a double. ¿Sí? Entonces, ahora, yéndonos al ejemplo. Yéndonos al ejemplo vendría a ser lo que justamente era la consulta del compañero, ¿no? Que decía, profe, ¿qué es lo que hacen en la línea número 12? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Primero, mire, yo estoy declarando un parámetro tipo double, ¿cierto? Este parámetro tipo double tengo que transformarlo a entero. Entonces, por eso es lo que yo le digo. Quiero transformarle a entero. Para eso utilizo el método parseInt. Pero como dentro de este método, ¿qué me pedía enviarle como parámetro? Un tipo de dato string. Ahora, yo no tengo un tipo de dato string, tengo un tipo de dato double, que es este de aquí. Como este necesito que esté en string para luego ser pasado a integer, entonces, ¿qué es lo que le digo? Primero, value of, me transfórmale este valor que me envían a string. Transfórmalo a string. Y el resultado del método le sirve para, en este caso, como parámetro para el parseInt. Entonces, todo esto viene a ser el string de parámetro para el método parseInt. Y es así cuando es que a veces toca hacerlo así. A veces toca hacerlo así. Pero esto realmente, no quiero equivocarme en el término. No quiero equivocarme. Pero esto es algo que tiene Java, que es la capacidad de utilizar un método dentro de otro método. ¿Sí? El resultado de un método me puede servir como parámetro o argumento del otro método.
método tras método. O esto se le conoce como anidamiento. El resultado de uno me sirve para el otro. O sea, y esto tal vez sí puede tener un grado de complejidad un poco más elevado. Tal vez, o sea, tampoco es que sea tan dificilísimo, pero hasta no saber, claro, o sea, no se sabe qué es lo que hace, pero ahora ya ustedes ya lo saben. Que por ejemplo, el método evalúo me retorna un tipo de dato string y ese tipo de dato string me va a servir como parámetro para el método parseInt, que necesita de un string. Sí. Es que directamente no se puede. Si yo directamente le envío un double, me va a decir, necesitas de un tipo de dato string. Ver para creer, dice, ahí está. Miren, justamente lo que dice. Incompatible types, double, canon, be, convert to string. Necesitas convertir ese método a string. O sea, ese dato a string. Ahí está.